¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos en Caretas en nuestra búsqueda, en el entendimiento de una ruta de evacuación, ¿no? Conversábamos hace algunos minutos en medio de un simulacro. La situación política del país no tiene nada de simulacro. Los problemas, en realidad, extremos políticos que, por supuesto, se van ya traspolando a lo social, a lo económico, ¿no? Efectivamente, cada vez más se multiplican los estudios del deterioro de la calidad de vida de la ciudadanía. Vemos todos los días dramas como los de las ollas comunes que ni siquiera pueden sostenerse. Y como conversábamos hace unos instantes con Fernando Sillonis, el hecho nomás de la proliferación de ollas comunes nos está diciendo que el tema no anda nada bien, a pesar de circunstancias económicas internacionales que en sumas y restas deberían favorecer al Perú. Y bueno, estamos en esa búsqueda, en la búsqueda de una ruta de evacuación que vamos a también explorar con la abogada, exministra, activista de derechos humanos Marisol Pérez Tello, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Marisol? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días. ¿Por dónde salir? Todo, digamos, lo generalizado, ahora la inquietud generalizada es cuál es la salida, por dónde se ve una ruta. Hemos conversado ahora mismo en la mañana, hay quienes señalan, oye, acuerdo nacional, hay quienes sostienen, hay que convencer al Congreso de aprobar un proyecto de ley de adelanto de elecciones, que pase esto por una suerte de diálogo político, social y que llegue a esa consecuencia. Y hay otros, bueno, que dicen, no sé cuántos queden, que piensa que todavía la situación tal como está puede reconducirse con este Congreso, este legislativo, este ejecutivo, sobre todo. ¿Cómo ve Marisol Pérez Tello esta ruta de evacuación? Yo te agradezco la pregunta. Yo te quiero sumar a esta ruta de evacuación, que es un excelente nombre, el otro lado de la puerta. Entonces, yo creo que hay distintas rutas de evacuación y vamos a conversar sobre todas ellas. A mí lo que me preocupa es lo que hay detrás de esa ruta, que quiero invitarlos a verlo, porque también hay que tomarlo en cuenta para el, la incidencia, para el pedido, para ver dónde están los riesgos, los fantasmas, qué podría haber detrás de algunas de esas puertas que podría terminar siendo peor. Y me parece que eso también hay que la coyuntura no puede quitarte, no puede impedir que tú veas que esto es un problema mucho más global primero y que tiene distintas aristas. Entonces, hay una primera puerta que es la puerta, digamos, fácil, que es la puerta de la decencia, la puerta de la dignidad, que es la puerta de la renuncia. La renuncia del presidente no por un capricho de quienes perdieron en la segunda vuelta, sino porque de manera sostenida, durante este casi un año que él ha salido elegido, no solamente no ha parado, no ha logrado gobernar para todos, no ha logrado parar la polarización, sino que se ha convertido en un actor permanente de esa polarización que ha incentivado en cada foro, buscando con esa polarización al río revuelto de ganancia de pescadores. Y además, lo que él ha querido hacer en este esfuerzo es intentar excusar su incapacidad y su falta de sentido de país y de capacidad de gobernar con gente que es mejor que él para cubrir sus vacíos, trasladándonos la responsabilidad a todos los demás. Pero a eso, que es ineficacia, ineficiencia, falta de conocimiento, falta de capacidad de rodearse mejores, se le suma el plagio, que para mí es la peor forma de delito en términos de robo de ideas, sobre todo viniendo de un profesor que le está haciendo perder paulatinamente su base social. Entonces yo creo que si él se va, por lo menos eso le da cierta dignidad. Detrás de esa salida, la salida de Dina, que también le echa la culpa a todo el mundo de haber que pretendido seguir haciendo su vida normal, digamos, lo de Club Apurímac, que es una cosa, pero lo de Renier, que es otra, que no es menor, tendría que irse con él, cumpliendo su palabra de si se va el presidente me voy. O sea, salida digna que permite una transición. ¿Qué hay detrás de esa puerta? El riesgo de que la ciudadanía le diga al Congreso, tú también te tienes que ir. Y se lo reclame porque el Congreso, la verdad, ya lo último y más grave de todo lo que ha hecho este año, que podríamos hablar varias horas, Enrique, es el tema de la libertad de expresión. Tú y yo conversamos hace muchos años sobre sobre la necesidad de que en el Congreso se aprobara una norma que resolviera el problema de Canal 7, porque la garantía de la libertad de expresión era indispensable junto con la no constituyente
para que el país pudiera no sucumbir a todas estas olas venezolanas, cubanas, bolivianas, nicaragüenses, que son una tendencia, ¿no? Y es el propio Congreso el que ha violentado la libertad de expresión de una forma dramática. Entonces, no está logrando generar ilusión. Primera puerta, riesgo que la ciudadanía con la renuncia empiece a exigir la salida del legislativo y esto termine en un enfrentamiento en las calles que no ayude a una transición y genere pues mayor disturbio. Segunda salida, la vacancia, que para mí es una salida que requiere de mucha responsabilidad de parte de los congresistas, responsabilidad que en su mayoría no han demostrado, y que requiere el arrodillarse frente al poder, sino el saber que el poder es servicio, y que si no puedes servir, quizás tu forma más honorable de servir es irte. Y en esta vacancia también tienes dos posibilidades. La puerta de la vacancia con Congreso permanente, que tendría probablemente las mismas consecuencias que la renuncia, es decir, la ciudadanía sentiría que no solamente el gobierno hizo mal su trabajo, sino que el legislativo lo hizo peor, porque durante todo el año se han dedicado a pequeñas mezquindades vinculadas al proceso electoral municipal y regional, cosa de la que también hablamos nosotros hace un año, Enrique. Hace un año sabíamos que el proceso electoral municipal y regional iba a condicionar la conducta del Congreso y lo ha hecho de una forma vergonzosa, cambiando plazos, cambiando reglas, eliminando las razones para perder la inscripción. Con eso te aseguras que no tienes que buscar candidatos, pero que mantienes los privilegios de un partido con inscripción vigente, en fin. Tampoco lo han hecho bien y creo que el detonante es el tema de la libertad de expresión. El riesgo es nuevamente presión en las calles, presión de la ciudadanía y que no se lea y que la vacancia, o sea, empiece la pelea por si esa vacancia obliga a convocar elecciones generales o no. Segunda salida también puede generar conflicto, salvo que en el interín el Congreso sea una, ¿no? O sea, el Congreso que resuelva el tema de la libertad de expresión en el cortísimo plazo, que elija un señor o señora defensor del pueblo que a todos nos dé la tranquilidad de que realmente va a defender los intereses de la ciudadanía, que resuelva el problema de SUNEDU y no pretenda aprobar por insistencia la norma. Si por lo menos hay algunas señales, podría tener un aire este Congreso. Y se eligen un buen presidente o una buena presidente del Congreso que garantice la transición. Esa es una puerta que requeriría acciones eficaces, que la ciudadanía respalde y que yo las deseo de corazón, pero son poco probables porque todavía el panorama municipal y regional genera ruido en los partidos y eso se refleja en el Congreso. Tercera puerta, es la que es para mí la puerta más sensata, es el adelanto de elecciones. Porque si tú adelantas elecciones, la puerta de atrás ya no es el disturbio social, que es lo que quiere alentar Cerrón. En medio de un proceso electoral municipal que el que gana en eso Cerrón, porque tiene candidatos en todas las zonas del corredor minero, tiene candidatos y su discurso va a ser un monodiscurso, un discurso unido, el denominador común va a ser constituyente y defender el orden o defender al presidente. Entonces vas a tener un 18%, un 14% del país movilizado, enfrentado, que no es sano, ni es bueno, ni creo que es lo que necesita el Perú. En cambio, el adelantar elecciones hace que el clima baje, que sea finalmente y yo iría a referéndum, para que tenga respaldo ciudadano, y nadie diga que esto es imposición, o sea, camino democrático, sí garantizaría reelección a estos candidatos, a estos congresistas, porque tendrían pues, que no han terminado el periodo y por lo tanto se aplicaría el mismo criterio que el anterior, con lo cual los buenos no tienen por qué temer, también para el presidente actual, ¿habría que darle esa posibilidad? Mira, es una buena pregunta. Yo creo que se la daría porque el Perú tiene que haber aprendido, Enrique, ¿no? Y creo que los canales democráticos no tienen que darnos miedo. Y hay una última que ya me parece... Y perdón ahí, porque hay una especie de carácter también semiplebiscitario ahí, ¿no? Si tanto señalas que tu ingobernabilidad es culpa de los demás, pues que sométete a las urnas como una especie de, ¿no?, de ratificación de ese mandato, en todo caso. O de reivindicación, ¿no? Yo creo que Exacto. ahí, para mí me parece que esas son las puertas que hay. La siguiente, las otras, el pretender mantener el status quo es la única cosa que creo que no debiéramos hacer, porque no es real, Enrique. La situación se deteriora cada día más, la inseguridad, o sea, la inseguridad jurídica, que obviamente se refleja en una seguridad física también,
está alejando inversiones a cero este año, a cero. Eso recién lo estamos viendo ahorita, pero eso ya se había proyectado a finales del 21. El 8% de las tierras no han sido cultivadas este año y eso es hambre, porque no van a dejar de honrar sus compromisos de exportación, porque Por obviamente quieren mantener sus... Y eso yo lo entiendo perfectamente. Entonces, ¿quiénes son los que van a perjudicarse? El consumo interno. Entonces, ¿cómo vamos a suplir la incapacidad absoluta de suplir un tema que era previsible cuando se inició la guerra de Rusia y Ucrania, que era el tema de los fertilizantes? O sea, no se tomó ninguna previsión. No, la incapacidad del gobierno es manifiesta, ¿no? Es clamorosa. Incapacidad, corrupción. Clamoroso. ¿no? Y es algo que probablemente yo al menos no recuerdo, quizás desde el primer gobierno aprista, que era muy chiquito, pero yo creo que esto está peor. A ver, ¿cómo se abre esa tercera puerta, Marisol? Porque esa tercera puerta igual tiene que pasar forzosamente por un convencimiento parlamentario, porque entiendo yo estás hablando de una reforma constitucional. Esto igual pasa por un consenso y un acuerdo entre político, social. ¿Cómo abrimos esa tercera puerta? Yo te estoy respondiendo, Enrique, según lo que yo haría, y no necesariamente tienen que ver coincidencias, pero yo siento que los momentos más importantes en la vida de un político es cuando eliges entre lo que tú quieres o lo que crees que te conviene o necesitas y lo que quiere tu partido. Si la elección es pensar en tu partido o en la institución a la que perteneces, eliges de manera correcta. Pero luego tienes que elegir entre lo que quiere tu partido y lo que le conviene al país. Si lo que tú eliges es lo que le conviene al país, esa es la decisión correcta. Eso es lo que aprendimos. Eso es lo que nos enseñó Bedoya cuando renunció a la presidencia de la constituyente del 79 para lograr incorporar economía social de mercado y dignidad. Esta renuncia es el acto más sublime de amor por el Perú. Y creo que uno tiene que estar dispuesto a renunciar. En este momento lo que se les está pidiendo a estos políticos, a los buenos, que seguramente hay en el Congreso, es que 66 personas tengan la dignidad de decir, si para que se vaya este gobierno que está destruyendo al país, me tengo que ir yo, vámonos todos. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Keiko tiene acá un papel importantísimo, Enrique. ¿Cómo quiere ser recordada? Keiko, mucha gente en la segunda vuelta del año pasado, yo recuerdo días como hoy, antes del 7 de junio, todo lo que pasaba por mi cabeza, por mi corazón, y tuve que renunciar a peleas que yo había hecho siempre pues en el Perú. Y no me arrepiento, o sea, me arrepiento porque finalmente no ganó esa opción, pero lo hice porque consideraba, no sé si equivocado o no, pero yo creía que eso que estaba haciéndolo público además, era bueno para mi país. Y no me arrepiento de eso y estoy de hecho orgullosa de haber dado ese paso. Pero ella también tiene que hacer lo suyo, ¿no? Porque no podemos negar que la situación a la que hemos llegado es en gran parte responsabilidad del fujimorismo del 2016 y de la manera como persiguieron el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? O sea, yo estaba ahí, yo era ministra de Justicia, a mí no me lo han contado. Y era difícil porque estabas batallando constantemente con exigencias que no eran racionales, ¿no? Y quizás sea esa también la razón por la cual todo este tema del fraude ha caído tan mal, ¿no? Porque es en la misma historia del 2016. Exacto. Entonces, claro, que en el 2016 no tenías a Pedro Castillo al lado, entonces eso solo caló, pero ahora con Pedro Castillo íbamos, los que no creíamos que fuera una alternativa para el país seria y democrática, íbamos a tomar cualquier posibilidad que no fuera Pedro Castillo, y eso le ha dado gobernabilidad, lamentablemente, entre quienes han dicho, oye, un ratito, este señor siempre vamos a dejarlo, pero claro, tenemos un año de un desmembramiento, de un deterioro de la administración pública, Enrique, que no tiene parangón. O sea, no había visto yo tanta gente buena que quiere la función pública irse porque dice, es imposible seguir en esto, ¿no? Y seguramente hay gente bien intencionada, pero de buenas intenciones, ¿no? Ahora, pero entonces, Marisol, si nos vamos a la vena, a ver, buscando siempre esta ruta y esta puerta, que como tú señalas es lo que tú harías, pero yo creo, se comparte ese sentimiento con muchísimos peruanos. Tenemos que hacer un trabajo sobre los actores políticos y sobre el Congreso en particular. Totalmente. Son 66 votos los que necesitaríamos, ¿no? Sí, y se pueden conseguir en esta legislatura. Ya te digo, si Keiko quiere salir con la gratitud de la gente que la apoyó en segunda vuelta sin creer en ella, es decir, por el mal menor, porque en medio de todos
las cosas se podían frenar institucionalmente si es que habían intentos de retomar el fujimorismo duro que le hizo daño al país, y se podía aplaudir si querían retomar el fujimorismo que le hizo bien al país, porque esa historia es una historia de luces y sombras. Pero ella tiene que tomar una decisión, y la decisión es: quiero que las personas que confiaron en mí en esa segunda vuelta con reticencias se den cuenta que sí amo a mi país, y si para que el señor se vaya yo tengo que salir a decir voy a empujar que mi partido, que ya es la mitad de la tercera parte de la votación que se necesita y un poquito más, respalde el adelanto de elecciones, confiando en que de los mejores, de los congresistas, de la mejor oferta electoral que yo les di, ustedes sabrán respaldar a los buenos. Y me permitirá a mí también corregir algunos que no son tan buenos. Si ella es capaz de hacer eso, yo creo que quienes confiamos en ella en esa segunda vuelta no vamos a arrepentirnos del voto. Si en cambio ella se amarra a esta situación, porque yo creo que ella puede hoy, en estos próximos días, en estos próximos meses, salir con la gratitud de la gente si dice, me equivoqué mucho, pero esta es mi última, no voy a volver a postular, si hay adelanto de elecciones, no seré yo la candidata del partido, sí, por supuesto, porque es una institución y tiene derecho a hacerlo. Tomaremos todo lo mejor de nuestra historia, corregiremos lo peor, me quedaré haciendo política interna, haciendo trabajo formativo, pero yo no voy a volver a ser candidata. Y para que este señor se vaya, me voy de la política y me voy de este... Yo creo que bajas una distorsión histórica de la democracia peruana de los últimos 20 años, que es el antifujimorismo. Habrá siempre alguien que diga, no te creo, pero... Y el otro es Acuña, Enrique. Acuña es un actor fundamental. Acuña con la tesis, además, el retroceso ha sido feroz porque, a ver, ojo ahí, Marisol, tú hablas del tema del plagio, pero según las investigaciones fiscales, o sea, es un plagio que además está presentado en un documento post facto al título. Esa es la investigación, o sea, el título sale en el año 12 y la tesis aparentemente es pergeñada o plagiada en el año 21. Entonces allí estás hablando de palabras mayores que de repente, efectivamente esto le da a Acuña, si no una posibilidad de reivindicación, sí de balance, ¿verdad? No te olvides que además él quiere ser candidato, bueno, es ya candidato al gobierno regional de La Libertad. Y sabe que si no gana en primera vuelta, la va a tener bien complicada en segunda vuelta. Y si La Libertad le exige la libertad, que es hoy la principal preocupación de Acuña y por lo tanto de APP, le exige una posición clara en favor del adelanto de elecciones, en favor de la vacancia, él tiene también una oportunidad de poner una posición respecto al tema del plagio de la tesis, investigar qué pasó, sancionar, porque que él haya tenido cuestionamientos de la misma naturaleza no significa que hoy no tenga una responsabilidad institucional con la universidad de la que es dueño. Entonces, yo creo que tanto Keiko como Acuña tienen una oportunidad que se les presenta ahora, la una para salir con la gratitud de quienes la apoyamos en segunda vuelta sin mucha confianza en realidad en todo lo que se podía hacer, y Acuña para ganar en primera vuelta o para ganar en La Libertad y tener 4 o 5 años para darle la sensación de que por algo lo respalda La Libertad en términos de eficiencia, de no corrupción y corregir. Esos dos son claves. Y lo tercero es que Acción Popular, después del tema de los niños, tiene que hacer un ejercicio con el resto de personas que quedan, que no son muchas, y si comienzas a sumar, ya está por los 40 y algo, ¿no? Si no es más. A eso súmale el Tren, que también necesita demostrar que es un partido político, y Renovación, y tiene los 66 votos, Enrique. Lo único que se necesita es voluntad. Y si López Aliaga quiere tener oportunidad en Lima, de ser alcalde de Lima, tiene que tener una posición clara que le dé... Por supuesto, la elección de Lima va a tener un carácter plebiscitario frente a dónde estás parado, ¿no? Con relación al gobierno. Es evidente. Es evidente. Totalmente. Ahora, por eso terminar, yo creo que más que una ruta de escape, querido Enrique, con esto acabo, esta es una ventana de oportunidad. Sí. Que se cierra el 2 de octubre. O sea, lo que no seamos capaces de hacer entre ahora y el 2 de octubre puede llevar a Cerrón a utilizar un discurso que nos ponga en serias dificultades en el tema de una constituyente que sería fatal para el país, ¿no? De eso te quería preguntar para terminar. ¿Cuál es el calendario? 2 de octubre te marca una línea. Acá estás hablando de una reforma constitucional. Tendrías que tener votación en 2 legislaturas. ¿Cuál sería el cronograma posible en estas circunstancias? Yo pelearía por votación y referéndum.
porque eso te permite varias cosas. Primero, la primera votación la puedes tener ahorita, hasta acá al 15 de junio, al 15 de julio, o dependiendo de si prorrogan o no prorrogan la legislatura, o la primera semana de agosto, con la nueva legislatura. Es la primera votación. Y luego te puedes ir al referéndum, que yo creo que es el camino, y el referéndum es muy simple, porque es sumarle a la boleta del proceso electoral municipal y regional de octubre una pregunta. Una pregunta, o sea que no es Vota difícil. Usted por el adelanto de elecciones, ¿está de acuerdo con el adelanto de elecciones? Ya está. Entonces no es difícil. Yo creo que... Y en abril estaríamos yendo a elecciones. Podríamos ir al proceso en abril o en mayo o en junio, y eso sería súper bueno para todos. Porque va a bajar, aparte la tensión actual, te va a dar una luz de esperanza. Probablemente incluso la economía podría comenzar a reactivarse porque la confianza en la inversión también se restituiría, ¿no? Entonces le vas a dar, absolutamente, además le vas a dar a la política un aire, Enrique. O sea, la gente ya no confía en nosotros. Y digo nosotros porque yo no niego mi filiación política del Partido Popular Cristiano, ni niego mis 34 años de yo estoy muy orgullosa de ser política. Para mí la política es una forma de amar a mi país, de comprometerme con los demás. Y lo digo de corazón, ¿no? Para mí, creo que para todos, un dirigente de barrio, la señora del comedor popular, la señora del vaso de leche, el dirigente deportivo, sabe lo complicado que es hacerse cargo de decisiones colectivas. Pero creo que alguien tiene que hacerlo. Y creo que la política es eso, es una decisión personal de apostar por tu país. Entonces, el que se desprestigie constantemente por gente que está jugando a cómo engrosa su bolsillo, a mí me da vergüenza y me acuerdo. Es que ojo que lo que estamos viviendo ahora, yo creo que también tenemos que pasar por de alguna manera un proceso que nos permita revalorar la política. También es cierto que le hemos dado muy duro a la política y lo que estamos viviendo ahora es la consecuencia extrema de lo antipolítico. Tener un presidente de la República con esas características es finalmente una manifestación en ese sentido, ¿no? Era sindicalista, era no sé qué cosa. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Decías tú, quienes apoyaron a Keiko en segunda vuelta con reticencias, sin duda, y bueno, ya, yo creo que hay que dar vuelta a la página, pero también están quienes infantilizaron al actual presidente y recurrieron a esta suerte de buen salvajismo, ¿no? Del buen salvaje, una manifestación actual del buen salvaje para finalmente llegar, como repito, a esta situación tan preocupante. Súper interesante el planteamiento que le das, yo creo, a la audiencia de Caretas y que, por cierto, vamos a tratar de desarrollar. Y yo creo que vamos a seguir conversando, Marisol Pérez Tello. Muchas gracias por esta hoja de ruta, esta ruta de evacuación. Ojalá vaya calando. Te agradezco. Y te dejo una sola cosa más, que es la que en realidad me preocupa más, y es que ningún partido político estaría listo para hacer gobierno el próximo año. Así que se necesitan encuentros y se necesita diálogo. Así es. Y esa es la otra. Entonces, si vamos a elevar la política al nivel de la renuncia y al nivel del servicio, hay que comenzar a pensar en que los verdaderos demócratas, con nuestros matices, tenemos que estar de acuerdo en mínimos. Y sobre esos mínimos construir. Muy bien. Marisol Pérez Tello, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ana. Un gusto verte. Gracias. Hasta luego. Adiós.